Muy buenas tardes o muy buenos días, queridos amigos de Desde la Recoba, el cielo por Montera, que como ustedes saben emite ahora televisión para toda la isla de Tenerife y para parte de la isla de La Palma. Muchas gracias por estar ahí. Saben ustedes que emitimos desde el mercado Nuestra Señora de África en el corazón de Santa Cruz. Y como siempre quiero presentar y saludar a mis compañeras, en este caso mi compañera. Hola Sandra. Hola, buenos días. Sandra Arteaga. Generalmente también está con nosotros Norma González Cabrera, pero hoy no puede estar por circunstancias personales, la echaremos de menos, pero no pasa nada, es un día y estará con nosotros el siguiente programa seguro. Como decía, ustedes saben que emitimos a través de Ahora Televisión y queremos invitarle a que sigan Ahora Televisión, no solo nuestro programa, sino toda la programación que tiene, porque es muy interesante, de actualidad, y probablemente en Ahora Televisión se hablen de cuestiones relacionadas con la isla de Tenerife, con nosotros, que no verá en otros canales. Y yo creo que eso vale mucho la pena apoyarlo y seguirlo. Bueno, como ustedes saben, hace unos días falleció el Papa Francisco Bergoglio, y se habrán dado cuenta ustedes que ha habido, por un lado, una enorme cantidad de gente, periodistas, comunicadores en general, políticos, que han hablado maravillas del Papa Bergoglio, del Papa Francisco. Han hablado maravillas, que es el Papa el mejor de la historia, quien más acercó la Iglesia al pueblo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Y casualmente, todos los que generalmente atacan a la Iglesia Católica y a los creyentes en general, salvo que sean musulmanes, a esos no les ataca, todo lo contrario, le abrazan. Es decir, la gente de izquierda, los socialistas, los podemitas y demás, esta gente que ataca a la Iglesia Católica ha estado diciendo maravillas del Papa Bergoglio. Y yo digo, cuando los enemigos de la Iglesia abrazan y levantan en la cúspide a un papa, es que ese papa no lo ha hecho bien. Y no lo ha hecho bien el Papa Bergoglio, ni muchísimo menos. Y yo quiero hacerles un par de comentarios, mi opinión al respecto, pero que está basada en hechos reales, está basada exclusivamente en hechos, no en opinión solo, sino en hechos, ¿no? Yo quiero recordar, por ejemplo, que el Papa Francisco nunca quiso venir a España, y no vino en 12 años de pontificado, no quiso venir a España, y además negó venir a España incluso con palabras un poco ofensivas para los españoles. Por ejemplo, dijo que no quería venir a España mientras que hubiese guerra, mientras que hubiese desorden o algo así, dijo, ¿no? Mientras que no se estuviese en paz, algo así. No sé a qué se refería, por un lado. Por otro lado, el Papa Bergoglio ha estado a lo largo de su pontificado muy unido a la Iglesia, a la izquierda, sobre todo hispanoamericana, y ha visitado a todos los gobernantes de aquella zona que son comunistas, que son anticatólicos, y sin embargo se ha abrazado con ellos y digamos que ha tenido con ellos una relación fantástica. Por otro lado, hay algo que a mí me duele en el corazón, y es que en el mundo la religión más perseguida es el cristianismo, los cristianos. En África, la persecución a los cristianos, en Nigeria, en Malí, en diferentes países del África, que prácticamente toda África ya es musulmana, la persecución, el genocidio, el asesinato, el crimen, quemar vivo a los cristianos dentro de las iglesias, eso está al orden del día. Y sin embargo, el Papa Francisco no dijo nada al respecto. Si dijo algo sería en petit comité, porque desde luego yo no lo he visto en ningún medio de una manera importante, ¿no? Y quiero, antes de pasar la palabra a Sandra, que todos queremos conocer su opinión, quiero recordar una cosa. Esto es algo que casi nadie conoce, y que yo lo sé porque escribí un artículo al respecto sobre la persecución de los cristianos en el mundo y encontré esta información. Bueno, en el año 2018 el Papa Francisco visitó China y se reunió con el Partido Comunista Chino, con el gobierno chino. Firmó un acuerdo por el cual el gobierno chino podía
nombrar el gobierno chino comunista, el gobierno laico chino, podía nombrar a los obispos y a los cardenales en contra del criterio de la propia Iglesia y en contra, bueno, primero es una anormalidad en el mundo, y en contra del criterio, por ejemplo, de dos obispos que fueron desaparecidos en China. La religión china, católica, los católicos chinos están siendo perseguidos en China y encerrados en psiquiátricos donde se les trata de reeducar. Y quiero recordar estos dos obispos. Fue el obispo, a ver por dónde lo tengo yo esta información. Aquí está, perdón. El obispo Monseñor Santiago Xu Ximing, porque él se bautizó, pues era Santiago Xu Ximing, y Cosme Xi Enxiang. Estos dos obispos fueron detenidos por la policía china y fueron desaparecidos. Y el Papa Francisco no reclamó qué pasó con estos obispos. Por el contrario, firmó este acuerdo. Se hizo público el acuerdo por la propia propaganda china, y él no pudo callarlo, no pudo ocultarlo, y se le echaron encima otros obispos y cardenales porque les parecía una barbaridad. Bueno, pues este era Bergoglio, entre otras muchas cosas. ¿Qué te parece a ti, Sandra? Hombre, yo me siento entristecida por el fallecimiento del Papa Francisco. Entiendo que él intentó acercar la religión católica, quiso que llegase a lugares donde no había llegado hasta ahora, pero también pienso que quizás se pasó de populismo. Creo que además lo hizo con buena intención, pero quizás lo hizo influenciado por con malas indicaciones y malas personas, porque, hombre, están las imágenes, está en la hemeroteca, como pues se entrevista recibe y se ríe y se lleva muy bien con los hermanos Castro en Cuba, como es muy amigo de Maduro, como se reúne con Evo Morales. Entonces, claro, estamos hablando de unas políticas de izquierda miserables, con mucho pobre y mucha miseria. Y a mí lo que me sorprende es que se reuniese con este tipo de dirigentes de izquierda y no fuese a ver al pueblo, porque cuando fue a Cuba, por ejemplo, se reunió con los hermanos Castro, pero no fue a la calle a ver a los cubanos que llevan años muriéndose de hambre y de miseria. Y más, no se quiso reunir con la oposición que lo pidió. Pues no, eso no lo sabía. No sé. Si bien es cierto que pues, es un papa que ha intentado pues expandir un poco el catolicismo y el cristianismo a lugares donde no había llegado, la manera en la que lo ha hecho ha sido una manera completamente errónea. Ayer pues hay gente atea, yo soy católica y por eso estoy entristecida. Sin embargo, hay gente atea que para nada le importaba el Papa y decía, la verdad es que habéis padecido un Papa de lo más pusilánime, o sea, de lo menos no ha defendido a los cristianos, porque es verdad que en África a los católicos, a los cristianos se les quema. Sí. Yo nunca vi a este Papa que fuera, pues, también es cierto que bueno, que ahora mismo en la sucesión de Francisco, bueno, pues hay una serie de candidatos y unos están más llegando a sus políticas, aparte de que un Papa, el problema de Francisco desde mi punto de vista es que confundió política con religión. Y una cosa es la religión y otra cosa es la política. Entonces, ¿qué pasa? Que no puede hablar del cambio climático, no puede hacer una serie de recomendaciones porque se tiene que dedicar a lo que es, y es el representante de los católicos en el mundo, es la máxima representación de Cristo en la tierra. Y Cristo en la tierra no se metería en temas políticos. La política no tiene nada que ver con la religión. Entonces yo creo que ahí fue algo, sorprende mucho que incluso después de fallecido, antes de fallecer, a los papas se les vela en una capilla que está llena y ornamentada, no recuerdo ahora el nombre, pero los que nos están viendo pueden buscarlo, una capilla que está ornamentada y llena de motivos religiosos, crucifijos, figuras a la Virgen María, y sin embargo pidió que se le velase en una especie de capilla que lo único, para los que entienden, y ahí lo voy a dejar, está llena de pirámides y de triángulos. Sí. El que quiera entender, que entienda. Además, sí, es un féretro rojo. Recordemos las imágenes de Juan Pablo II, que para mí ha sido el Papa por excelencia, por lo menos todos los que yo he conocido, que no tenía nada que ver.
Entonces, la verdad es que se confunde. Yo creo que la figura del Papa en un mundo polarizado está totalmente polarizada también. Se ha polarizado y es una pena porque si ya la Iglesia Católica está perdiendo muchos fieles, un Papa así lo que hace es borrar de la faz de la tierra muchos millones de fieles más. Y es lo último que necesita. Aparte de que ahora dicen, no, hay que abrir la mano a determinadas personas, a la iglesia. Esto es como cuando perteneces a un club. Cuando tú entras a un club sabes que hay unas normas, ¿no? Muy complicado también adaptar la religión al siglo XXI, pero no, que no podemos es pasarnos de frenada, porque no podemos convertir la iglesia y el Vaticano en un carnaval, porque no lo es. Sí, sí, sí. Entonces, es difícil ahora elegir el cónclave, elegir el siguiente dentro de 9 días, porque sabemos que hay que guardar luto por Francisco durante 9 días y luego ya el 10º día el cónclave de cardenales se reunirá. El otro día escuchaba a un experto de verdad en temas del Vaticano y de papas y eso, y decía que vamos a ver lo polarizado que está el Vaticano en la función de días que tarden en elegir al nuevo Papa. A partir del 2º o 3er día ya vamos a ver que está completamente, el cónclave está completamente polarizado, porque sería lo más sencillo tener ya un candidato. Sí. Y luego hablaba de las intrigas dentro del Vaticano, de los intereses dentro del Vaticano, y es verdad que, como bien dices tú, el Papa nunca vino, en 12 años de pontificado, nunca vino a España. Si bien es cierto que España es el país mariano por excelencia y además recordemos que con la historia del descubrimiento de América se propagó el cristianismo y el catolicismo. Vamos a ver, es una de las mayores religiones que hay a nivel mundial gracias a la función de Isabel la Católica, etcétera. Pero resulta curioso que sí que es cierto que la única vez que dijo el Papa que quería venir era a Canarias. Ah, sí, para ver a los... La inmigración ilegal. Sí. Por eso te digo que es complicado analizar la figura de Francisco, porque se metió, para mi gusto, en demasiados temas políticos que la Iglesia ni debe ni puede meterse. Entonces, pero fíjate Sandra, apuntabas a la gran obra que hizo España evangelizando América y Filipinas y África, porque Guinea Ecuatorial, la antigua Guinea Española, es mayoritariamente católica hoy, y además hablan español. Pero es que además España, sobre todo a partir de los Reyes Católicos, ha sido una defensora a lo largo de los últimos 500 años del catolicismo, defensora, ninguna otra nación. Ninguna. Y no solamente eso, sino que además, si no fuera por España, el número, pues hoy pues estaríamos hablando de la mitad de católicos en el mundo. La mitad de católicos en el mundo. Pero, y no solamente eso, el Papa no ha sido capaz de levantar una voz a favor de la conservación y del respeto a los benedictinos del Valle de los Caídos, a la congregación benedictina del Valle de los Caídos. Y no solamente eso, sino que tampoco ha levantado la voz en la defensa del Valle de los Caídos y de la cruz que se eleva en el Valle de los Caídos. Estamos hablando de la cruz más grande del mundo, pero eso es lo de menos. Lo más importante que esa obra se levantó para hermanar a todos, aproximadamente eran 40.000 muertos en la guerra civil de un bando y de otro. Y Franco fue uno de los defensores más importantes de la historia del catolicismo. Y tampoco levantó la voz para evitar que exhumaran su cuerpo. Es decir, él abandonó por completo a los fieles que defendían. Sí. Al catolicismo, los abandonó por completo. O sea, es verdaderamente incomprensible. Sí, además tienes razón, porque yo como católica y me encuentro a la hora de analizar la figura de mi máximo representante de Cristo en la tierra en una dualidad, porque por un lado mi espíritu me dice que es el referente y por otro lado cuando analizo su trayectoria ni siquiera se ha mostrado opuesto a la islamización de Europa y estamos viendo lo que está sucediendo en los países europeos y estamos hablando de una religión como la cristiana que en su momento pues que además estamos viendo que tampoco, pues ahora está de moda pues quemar las iglesias católicas, hemos visto a musulmanes entrar en patineta,
violar el espacio. Agredir al sacerdote que está dando misa. Y sin embargo nunca nos ha defendido, y además la Iglesia Católica debería estar en un momento muy crítico, porque hay muchas entidades que quieren que desaparezca, por lo que implica ser católico, por los principios, por los valores, y aquí en el mundo cabemos todos, pero al final estudias, ¿no? Y haces un histórico jolín, los católicos siempre han tenido que luchar muchísimo. Se les ha vilipendiado, se les ha asesinado, se les ha crucificado, se les sigue maltratando a día de hoy. Encima resulta que el máximo representante por el que todos sentimos una admiración, resulta que tampoco nos ha... Una vez que analizas la figura y la obra de Francisco, dices, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Porque además, fíjate tú, analizando, jolín, cuántos venezolanos no se han venido a Canarias a vivir porque mueren de hambre, porque se les dispara, porque no se les permite la libertad de expresión. Mientras que él se abraza con Maduro. Claro, por eso es que ha sido una figura que necesita un estudio profundo para justificar determinados actos que no están justificados. Claro, fíjate, voy a hacer un comentario que mucha gente le puede clamar puede clamar y alzar los brazos con el Papa Francisco. Al Papa Francisco lo colocó ahí a través de los que le votaron en el cónclave con la intención de que desde dentro atacase a la Iglesia Católica, hiciera daño a la Iglesia Católica desde dentro. Y yo estoy absolutamente convencido. Y lo hizo, ¿eh? Y lo hizo. Mira, no sé si tú te acuerdas cuando no sé si fueron 2 o 3 yihadistas atacaron y asesinaron a un montón de periodistas dentro del periódico Henri Eto'o, en Francia, París. Sí. Bueno, aquella revista, que creo que se rehizo, Henri Eto'o, yo no sé si se pronuncia así, pero la gente sabe, realmente a mí me parecían deplorables, porque sacaban unas portadas que eran ofensivas. Yo recuerdo las portadas, por ejemplo, del Papa, de papas anteriores, pues que eran horrorosas, incluso de Dios, unas cosas verdaderamente espantosas, ofensivas. Y lo hicieron con Mahoma. Y entonces entraron por ahí los musulmanes y mataron a 7 u 8 periodistas. Vale. Vamos a ver, el hecho de que estos tíos fueran unos asquerosos, esta gente de Henri Eto'o, coño, no implica que entre sí los asesine. Porque yo por lo menos digo, vaya, los tíos ridiculizan de esta manera ofensiva a los católicos y a los judíos y a los musulmanes, a todo el mundo por igual, ¿no? Pueden ser unos amorales, pero yo no jamás justificaría que... Bueno, pues el Papa hizo unas declaraciones en las que decía que, claro, es que ofender a la fe de otros tiene sus límites. Y fue lo que dijo. O sea, tú estás justificando. Porque eso está escrito, no me lo estoy inventando yo. ¿No? Digo, bueno, me parece que este hombre no va... En fin, mira, vamos a ver ahora unas imágenes que tengo interés en que la comentemos porque tú mencionaste ahora a Maduro, a los Castro, a esta gente, ¿no? Vamos a ver unas imágenes en las que vamos a ver a López Obrador, al expresidente de México y a Petro, el presidente de Colombia, hablando de la pobreza del pueblo, los pobres. Escúchenlo, es un minutito y ahora lo comentamos. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. No se trata de que la gente sea pobre, se trata de que deje de ser pobre. Pero también Pero de que entonces deje de ahí viene una pregunta, entonces dejar de ser pobre, ¿hacia dónde? Sí. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir Para como en Miami, Sí. pues se acabó la humanidad. Así Entonces- de simple, que es el ejemplo de los chinos.
Los chinos sí que han sacado gente de la pobreza. Son centenares de millones de personas que han sacado la pobreza, pero entonces, ¿qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Entonces, ¿cómo abrir una agenda para la clase media que se volvería mayoritaria en un gobierno nuestro, si somos exitosos? Una agenda que no amarre la clase media exclusivamente al tener, sino que le dé una dimensión más intensa en su vida que ir a un mall, que es la existencia. Sí. Ahí donde está el tema del ser. Pero, ¿cómo la clase media en una agenda, que además es mundial, podría ganar más en una vida más plena si en lugar de afincarse solamente en acumular cosas que nos lleva a la extinción, acumula es existencia, sensaciones? Bueno, literalmente, ustedes lo han escuchado, tanto uno como el otro dicen que el pobre debe seguir siendo pobre. Porque claro, porque si el pobre deja de ser pobre se va a comprar un coche, y si es un coche, si se compra un coche va a consumir, su calidad de vida va a aumentar, y entonces claro, entonces no vamos a caber en el planeta, ¿no? Y además, si dejan de ser pobres, dejan de votar a los comunistas y a los socialistas, porque empiezan a constituir una clase media, ¿no? Entonces deben seguir siendo pobres. No, y además ¿Qué te parece? Pues que lo dicen Alucinante. unos dirigentes que, por ejemplo, en México el nivel extremo de pobreza es prácticamente un 37% de la población, que no tiene ni para comer. Y luego en Colombia estamos hablando de un 35%, porque se supone que ha disminuido un poco el índice de pobreza. O sea, me estás diciendo que dos dirigentes que tienen muertos de hambre en su país, en respectivos países, te dicen que hay que mantener. De todas formas, este discurso izquierdista, que como dice Milei es miseria y porquería y más miseria, ya no convence, gracias a Dios, a nadie. Entonces, yo le diría a estos dirigentes que se predica con el ejemplo, que si ellos son pobres, pues ya igual los demás nos convencen, pero lo que no puedes decir es voy a programar y a propagar la pobreza en mi país, mientras yo tengo chofer, yo tengo cuentas en el extranjero, mientras, es que me parece que además ya en el siglo XXI... Es un cinismo enorme. Que es un cinismo, y que además haya gente que los aplaude, yo enorme. de verdad es que no lo concibo. Claro. Porque además el otro día hablando con ¿qué clase media hay en estos países? Sí, hay 4 ricos y todos los demás son miserables. Pero ¿qué pasa? Que la ignorancia es muy fácil de manejar, porque cuando una familia no tiene que llevar de comer, está más preocupado en buscarse la vida que en fomentar un poco ¿sabes? El sistema cognitivo, la inteligencia, el sentido común, porque estoy enfocada en darle de comer a mis hijos o a mi familia, y entonces es lo que quiero. Claro. Entonces, a mí cuando además es que es el discurso incluso hasta lo de la izquierda que tenemos y que padecemos aquí en este país. Sí, son iguales. Bla, 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 Iguales. bla, bla, que además hablan media hora, no sabes lo que han dicho, porque es que no saben ellos ni son conscientes, para muestra nuestra Yolanda Díaz, pero que al final dices, ¿pero qué ha dicho? Aparte de que la miseria nunca puede ser buena, la pobreza nunca puede ser buena, porque todos necesitamos dinero para ir a comprar comida, para comprarnos un coche, para comprarnos ropa y para vivir dignamente. La pobreza no es dignidad, y el ser humano se merece desde el nacimiento una dignidad. Y los padres necesitamos poder mantener a nuestros hijos con dignidad, cosa que la pobreza y las políticas de izquierda no nos dan. No, y porque además el ser humano ha evolucionado a lo largo de la historia porque ha entendido que su esfuerzo le proporciona un bien, ya sea una casa mejor, ya sea que sus hijos vayan a un colegio mejor, ya sea que no pasen frío en invierno porque tienen un calefactor, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, claro, tú tratas de evitar que la gente subvencionada por el gobierno, por el Estado, que puede subvencionar a mucha gente, porque hay otro montón de gente que paga muchos impuestos, Sí. entonces esa gente subvencionada, primero, evitan que sean capaces de deducir porque leen más, porque tienen mejor educación, porque son capaces de comprender más cosas, porque conocen más cosas. Eso tratan de evitarlo, para que sus mentes sean más manejables, más moldeables. Totalmente de acuerdo. Además, el vocabulario que emplean se dirigen a lerdos. O sea,
tú escuchas esos discursos y dices, y además el tono paternalista, Oh, yo he estado, no te voy puedo a con decir eso. a ti que si eres pobre Sí, sí, es sí. lo mejor que te puede pasar, Sí, sí, si sí, tus sí. hijos se mueren de hambre es lo mejor que te puede pasar y yo te daré lo que yo crea que te mereces, que es nada. O sea, voy a poner tu dignidad como ser humano al nivel del suelo, para que de rodillas me tengas que pedir a mí que te voy a expoliar a ti. Sí, sí, Estas sí, sí, políticas sí. no No, funcionan. y que después dame las gracias. Sí, exactamente. Gracias a mí. Entonces, cuando Yo yo te- les oigo hablar, digo, pero vamos a ver, ¿a qué público de lerdos se están dirigiendo? Porque esto ya no cuela. De hecho, a nivel nacional e internacional se está viendo un movimiento anti-izquierda, porque la izquierda, vuelvo a repetirlo, es miseria. Solo ha creado miseria y sigue creando miseria, ¿no? Sí, En fin, a mí lo que me sobrecoge de todo esto es que aún en una nación como la española puede haber un 7, 8, 9 o 10 millones de personas que votan a una izquierda que está apoyando que se extruje al autónomo, se extruje a la clase media, se extruje a aquel que crea puestos de trabajo. Es decir, se ataca a quien produce, porque si el que produce deja de producir, se acabó Estado, se acabó mínimo bienestar que tenemos. No sé si la gente se da cuenta. Bueno, pues esto es lo que está haciendo el PSOE, lo que está haciendo Podemos, lo que está haciendo todos esos partidos de izquierda, ¿no? Bueno, pues señores, sigan votando a la izquierda, sigan votándole. Volvemos en un minutito, 2 minutitos, estamos de vuelta enseguida. Estamos de vuelta en Desde la Recoba el Cielo por Montera, que ustedes saben, grabamos aquí en el Mercado Nuestra Señora de África, en el patio central, en el corazón de Santa Cruz. Y ustedes pueden, y emitimos a través de Ahora Televisión, eso es muy importante. Busquen Ahora Televisión en TDT y también nos pueden ver otro día, que no puedan vernos los jueves a mediodía, sobre las 12, pues lo pueden ver en YouTube. Buscan Desde la Recoba el Cielo por Montera y nos pueden ver a través de YouTube también. Pinchen en YouTube me gusta y hagan comentario. Y le estaba diciendo que aquí en el Mercado Nuestra Señora de África puede hacer usted toda la compra del hogar, compra para la cocina, la selección de quesos que usted va a encontrar aquí en el mercado, no la va a encontrar en ningún otro lugar. De quesos, la selección de carne, porque hay no un carnicero como en una gran superficie, muchos carniceros, muchas floristerías, la pescadería nuestra es enorme, con un montón de pescaderos, y además puede probar ese pescado, ese marisco en los espacios gastronómicos, que es una novedad enorme. Aparte de eso, bueno, especialidades, vinos, todo tipo, ya digo, de productos, panaderías, en fin, todo tipo de productos de alimentación, y también, como digo, para el hogar, y cualquier otra cosa la puede comprar también en la Rambla Azul, que está aquí al ladito. Bueno, estamos hablando ahora mismo, hace un ratito, de cómo esas políticas de izquierda que están creando más pobres, y no dejan salir de la pobreza a quienes son pobres, y están cargándose la clase media, se la están cargando. Y tú tenías unos datos que querías comentar. Claro, a mí me resulta muy curioso que en España se jactaban hace un año de que el salario mínimo interprofesional se había subido, creo que a 1.100 euros o algo de eso, ¿no? Sí. Con eso se supone que tenemos que comprar comida, pagar alquiler, colegios, etcétera. Pero es que además resulta muy curioso que ahora, debido a un error del gobierno, 500.000 personas en España que cobran el salario mínimo, además van a tener que hacer la declaración de la renta. O sea, ya no es que esto sea pobreza, es que ya estamos lidiando con la miseria. O sea, ya hay que ser, pero ya miseria moral, ética y económica. Sí, O sea, me estás diciendo que una persona que gana 1.100 euros al mes tiene que hacer la declaración de la renta. Pero fíjate, yo creo 500.000 personas. que eso no ha sido un error. Claro que no, claro que no, claro que Ellos no. han hecho números, dicen, venga, salario mínimo, pero vamos a tener medio millón de personas, o las que sean, que van a tener que hacer. ¿Y cuánto es? Uy, tantos millones, venga, claro que sí, salario mínimo. Pero, por ejemplo, el otro día salía, ayer o antes de ayer, bueno, y te acuerdas lo que comentábamos antes en el café, ayer salió Sánchez diciendo que España va a subir a un 2% del PIB la inversión que va a hacer en defensa. En defensa. ¿Estamos hablando de cuántos miles de millones de euros? Creo que eran 40.000 millones. Y Creo, que dice que no va a subir los impuestos. ¿Y de dónde lo va a sacar?
Porque además él da ese discurso, la gente se queda, ay, qué bien, pero ¿de dónde lo va a sacar? Porque dijo que no lo iba a sacar de los impuestos, que nadie se lo cree ya con la que está cayendo. ¿Y de dónde lo vas a sacar si no tenemos? Si es que ya debemos una barbaridad. Si España es el país que más deuda tenemos. Deuda pública tiene, sí. Tiene. Entonces, ¿de dónde? Si ya debemos, si todos los días creo que los intereses de la deuda pública son millones de euros diarios, qué pena no tener exactamente esos datos. ¿Cómo vas a sacar ahora esos miles de millones de euros que necesitas para invertir en la OTAN, además en defensa? Primero, cuando el tema de que pasamos en el año 2021, resulta que era en sanidad, y ya sabemos dónde acabó todo ese dinero. Y ahora resulta que la Unión Europea nos obliga a invertir en defensa, pero ¿quién es el enemigo? ¿Qué enemigo? ¿De qué enemigo estamos hablando? Pero fíjate una cosa, Sandra, en el año 75, aún con Franco, España tenía una deuda pública del 7% sobre el PIB, sobre el Producto Interior Bruto, el 7%. España hoy tiene 1,2, o sea, tiene un 102%, un 120%, sí. un 120% sobre el PIB. Debe todo el PIB y un 20% más. Sí, el otro día creo O sea, que estamos hablando de un 7% sí. sobre el 120%, imagínate. Es una barbaridad. Y ahora dice que va a gastar no sé cuántos miles de millones de euros. ¿Y de dónde los va a sacar? Porque a mí me extraña. No, de sacarnos el pellejo a nosotros. Pero él dice que no va a subir los impuestos. Bueno. Entonces yo no sé. Pero además la gente no le pregunta, no le interpela. ¿Y de dónde va usted a sacar el dinero? Si no nos va a subir los impuestos, ¿de dónde va usted a sacar? Porque además las cuentas no salen. Sandra, ¿qué decías tú hace un ratito? Ya. En relación a la gente. Yo, Que de la verdad, gente se lo come todo, que la se gente queda- no se informa, que la gente está adoctrinada a través de los medios de comunicación, subvencionados por el gobierno, por el Estado, por nuestro bolsillo. Que la gente, aparte que está idiotizada. O sea, en España nos han subido los impuestos más que en ningún lugar. En España tenemos un paro, me parece que somos el segundo o tercer país de toda la Comunidad Europea con mayor paro de Europa, y el mayor etcétera, femenino, etcétera. Y el mayor femenino, Vamos, la inflación que estamos aguantando es la mayor inflación de toda Europa, así sucesivamente, y los españoles no se levantan de los asientos, y en televisiones humildes como Ahora Televisión, nosotros, desde la Recoba del Cielo por Montera, hablamos de cosas que no van a escuchar ustedes en ningún gran medio de comunicación. Somos 4 medios chiquititos. Y los youtubers, estos que ahora quieren acabar con ellos, los que están denunciando estas cosas. Pues claro, pues esa es la realidad. Tú me preguntas, nos van a desollar vivos, Sandra. Nos van a sacar los impuestos a pellejo, a base de pellejarnos vivos. Han subido el autónomo, la cotización. Han subido todos los impuestos, creo que a casi, una barbaridad. ¿De dónde van a sacar el dinero si el español medio está endeudado? Además, con un sueldo de 1.000 euros al mes, para mantenerte a ti y mantener a tu familia, te tienes que endeudar. Hombre, te tienes que encima, endeudar cuando llegue y... la declaración, que dentro de nada es el IRPF, resulta que mucha gente va a decir, yo no, y cuando le digan, no, usted, ganando 1.000 euros al mes, miserable, aparte de estar endeudado, tiene que pagar, le toca pagar. Entonces, vamos a ver, esto es miseria, 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 miseria. Yo de verdad no doy crédito, nos están asfixiando por todos lados. Menos mal que viene una generación ahora que tela con la generación, porque además, como padres debemos preocuparnos por la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Hombre. Y lo que no puede ser es que le estemos dejando una inseguridad ciudadana brutal, unas posibilidades de trabajar mínimas en este país, porque claro, al final se forman y se tienen que ir a trabajar fuera. Pero es que además yo no lo sé, al final... Pero fíjate, mira, hace que lo comentábamos tomando café antes, ha salido una información que a mí me hace mucha gracia. Lo vi en un medio de comunicación, Russia Today creo que lo sacó, pero es que eso, vamos a ver, quienes no sean tontos lo saben. George Soros, hablando de por qué pasan estas cosas, ¿no? George Soros ha estado financiando, pagando dinero, sobornando a una enorme cantidad de periodistas en Europa, y también a una enorme cantidad de políticos en Europa, para que trabajaran en contra de los intereses europeos reales, de la ciudadanía. Pero tú dices, ¿cómo es posible? ¿Por qué la política, por ejemplo, de abrir las puertas a la inmigración ilegal? Inmigración ilegal que además es una inmigración que viene de lugares
que no se adaptan a nuestra sociedad y no asumen nuestra sociedad, sino quieren imponer la suya. Y hablo, por supuesto, del Islam, de zonas del Islam. ¿Y por qué lo ha hecho George Soros? Porque el objetivo de George Soros es acabar con Europa. Claro, con la cuna de la civilización. Con la cuna de la civilización. Sí, y además, ¿y por qué? Porque es un tipo, por un psicópata que no le encuentro explicación. yo te digo además que yo tengo dos argumentos en contra, o por lo menos para vigilar el tema de la inmigración ilegal. Porque estos niños ilegales que nos están llegando son niños que se van a encontrar de frente con nuestros niños. Niños de 1,90. Educados en un ambiente de respeto, educados, y estos niños, mis hijos por ejemplo, porque además están bien educados, se van a encontrar en la calle con niños que vienen sin educar, con niños que se mueven con cuchillos, porque es la verdad, o sea, hay que ver simplemente las imágenes. Y además, yo el otro día, bueno, hace tiempo comentaba, tú coges a un niño canario de 15 años, menos, 10 años, y lo sueltas en Marruecos y se lo comen vivo. Pero tú coges a un niño marroquí de 10 años y lo pones en cualquier país europeo, incluida nuestra comunidad autónoma, y bueno, este niño sobrevive. Le resuelven la vida, el propio Estado le resuelve la vida. Con esto es que no es lo mismo un niño de allí a un niño nuestro, porque el niño nuestro allí se lo comen, no dura un asalto. Los niños de allí son niños supervivientes, educados con otros valores y otros principios completamente distintos, donde la vida es la vida. Entonces, tenemos también que, a mí me hace gracia cuando oigo a la Teresa Rodríguez en Andalucía, porque son nuestros niños. Pues llévatelos tú a tu casa. Sí, no, pero es que además... A mí me preocupan los míos, y no, cuando hablo de los míos no me refiero simplemente a mi familia, me refiero a los niños de aquí. No, pero además hay otra cosa, o sea, lo que no podemos ocultar es que a los que se llaman menas, en un porcentaje muy elevado, yo no sé en qué porcentaje, no son menores, son mayores de edad. Sí. Gente de por encima de los 18 años. Y además, el 90 y tantos % de quienes están viniendo son hombres jóvenes en edad militar, jóvenes, que vienen de zonas en las que el valor que nosotros le damos en nuestra sociedad, el respeto, el valor, la consideración que aquí tienen nuestras mujeres, no la tienen allí, y muchas más cosas que aquí hemos repetido un montón de veces, ¿no? Pero no quiero que se nos vaya la segunda parte del programa sin esta noticia. Van a ver ustedes unas imágenes en una televisión, esto está sacado, las imágenes no son buenas, no son de calidad, porque ustedes saben que nosotros nos abastecemos de imágenes de las redes sociales, de Instagram, de Facebook, de YouTube. Bueno, estas son unas imágenes en las que hablan de una noticia. Mírenla, escúchenlo y ahora lo comentamos. Marruecos ha vuelto a hacer prospecciones petrolíferas cerca de aguas canarias, mientras el gobierno español mantiene un mutismo total. El país alauita ha autorizado a una empresa israelí a realizar prospecciones de petróleo y gas en aguas del Sáhara Occidental, sobre las que no tiene reconocida la soberanía. Newmed Energy es la empresa a la que Marruecos ha concedido la licencia por 8 años para sondear si hay gas o petróleo en aguas del sur de Canarias. Está en unas aguas donde ahora mismo la legalidad internacional bajo Naciones Unidas pues no ha determinado a quién corresponde. Y ese es uno de los problemas. Van a hacer prospecciones cerca de Canarias frente a la costa del Sáhara Occidental, ahí próximo a Boctour, como si fueran aguas marroquíes. Todavía está por determinar a quién pertenecen, a España o incluso a Portugal, que también se las disputa. El caso es que la licencia está concedida y el gobierno de Sánchez, que evita a toda costa incomodar a Mohamed VI para no agriar las relaciones recuperadas hace un año, ni se ha pronunciado. Bueno, han oído ustedes en este informativo que Marruecos ha firmado un acuerdo con una empresa israelí para que haga prospecciones petrolíferas en aguas del Sáhara muy cercanas a Canarias, a las Islas Canarias. Claro, y de aquí yo me pregunto lo siguiente. Primero, por un lado, el Marruecos se está saltando a la torera la norma, la ley actual en relación al Sáhara, es decir, lo que dictó en su momento la ONU, y es que la potencia que debe, digamos, que cuidar, que administrar el Sáhara en este proceso es España, no Marruecos. Y ellos se lo saltan a la torera. Marruecos, pero
Pero lo más grave es que España lo permite. Es que este gobierno y los anteriores, pero el de Sánchez, no solamente se lo permite, sino que lo favorece. O sea, yo me pregunto que, sí, lo digo siempre, pero no me puedo callar, ¿qué tendrá Mohamed VI? ¿Qué información tendrá Mohamed VI de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que lo tiene cogido por esa parte tan delicada del cuerpo masculino? Porque es que no lo entiendo. No entiendo, porque este tío Sánchez es un traidor a España. Es un sociópata, sociópata de libro, que ya lo dice todo el mundo, todos los sociólogos, todos los psiquiatras que han salido en los medios de comunicación, lo sabemos. La corrupción la tiene en torno así, se respira, inhala y exhala corrupción. Su mujer, su hermano, el Ábalos, en fin, él mismo, eso lo sabemos. Pero que haya llegado a tal extremo, o sea, para que él ceda en todas estas atribuciones, todas estas cosas que está haciendo Marruecos en contra de los intereses de España, es que algo tiene que tener, o sea, tiene que tener muy gordo, una información muy gorda para que haga lo que está haciendo, y que Sánchez no solamente no diga ni mu, sino que además se vaya allí, le arrodille, le haga la pleitesía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es indignante, pero también es indignante que el gobierno de Canarias no diga ni mu. Y también es indignante que tengamos una oposición que no clame al cielo contra esto, ¿no? O sea, que el gobierno de Marruecos haya firmado un acuerdo con Israel para que haga prospecciones al lado de Canarias, en aguas del Sáhara español. Esto es inaudito. Sandra. Bueno, yo cuando me dijiste que íbamos a tratar este tema en el programa de hoy, pues me puse a indagar un poco sobre cómo está el tema de las leyes en España y tal y cual. Y tú sabes que incluso pudiendo encontrar yacimientos, tener petróleo en las costas españolas, en las costas canarias, hay una ley de Pedro Sánchez 7/2021 del 20 de mayo que se llama, lo leo textualmente porque yo me quedé muy en shock. Cambio climático y transición energética, publicada en el BOE, por el que queda prohibida la exploración y explotación de las energías fósiles dentro del territorio español. Es decir, que independientemente de que estemos rodeados de yacimientos petrolíferos en nuestras costas, en Canarias o en cualquier parte de las costas españolas, Sánchez ha publicado una ley 7/2021, el 20 de mayo, en el que queda prohibida la exploración y explotación de todos estos recursos. Es absurdo, es un crimen, un crimen. Es un crimen como, al Estado, a los españoles. Independientemente, además, yo no sé si están incluidas las tierras raras. Las tierras raras, sí, los minerales, se llaman las vitaminas, la llaman las vitaminas de la industria. ¿Por qué? Porque son 17 elementos que son imprescindibles para todo lo que esté relacionado con la tecnología, los teléfonos, los ordenadores, todo lo que es la evolución en el siglo XXI. Las placas solares. Placas solares. Además, resulta que hay un estudio de las universidades que se hizo junto con la Universidad de Las Palmas con la Universidad de La Laguna de Tenerife, en la que desde hace 10 años se lleva estudiando esto, y creo que Canarias tiene unos fondos brutales con el tema de las tierras raras. Tenemos tierras raras, el 40% están en China, pero por lo visto la condensación que hay aquí en Canarias es brutal. ¿Por qué no se explotan las tierras raras? Al lado del Hierro, en Monte Tropi se llama. En Fuerteventura, bueno, es una barbaridad. Ese estudio además lo pueden ver porque está publicado, además a nivel universidad. Es decir, que si el gobierno de Canarias lo ha negado, no sabemos a qué se debe. Pero es que además quiero la importancia de los yacimientos petrolíferos. Mira, Noruega es un país que en 1969 vieron que había petróleo en el mar del Norte. En el Mar del Norte. ¿Qué pasa? Que Noruega, hasta ese momento, de los países de Europa del Norte, era considerado el país más cateto, más pobre, más involucionado. En 1969 hacen prospecciones petrolíferas y descubren que efectivamente en el Mar del Norte tienen petróleo. La economía, se disparó el PIB. Bueno, el 14% del PIB de Noruega es gracias
al petróleo, al gas natural y a todo eso. El 40% tiene la riqueza se incrementó casi en un 40%. Creó puestos de trabajo, mejoró, es decir, por ejemplo, las pensiones en Noruega están garantizadas. Sí, sí. Y además son elevadas. Y son elevadas. Entonces yo, la verdad es que me planteo, si tenemos aquí petróleo, ¿por qué el gobierno de España ha publicado una ley en el BOE que nos impide la exploración y la explotación de los yacimientos petrolíferos? Incluye además esta ley publicada en el BOE también el tema de las tierras raras, que también las tenemos aquí en Canarias. ¿Qué pasa con nuestros políticos canarios? Ya no hablo de los políticos a nivel nacional. ¿No nos van a defender? ¿Quieren que sigamos siendo pobres? ¿Tiene algo que ver con el tema de la miseria? ¿De vamos a programar y vamos a regalar la miseria por ahí? Teniendo dinero Sí, en nuestro sí, teniendo riqueza en nuestra tierra. muriéndose los canarios de hambre, yo la verdad es que no. Pero lo aquí, entiendo. aquí nos encontramos con lo siguiente, nos encontramos con dos tipos de políticos, unos que están a un nivel y están vendidos a quienes han urdido la Agenda 2030. Es decir, la Agenda 2030, financiada por George Soros, financiada por la ONU, financiada por Bill Gates, financiada por el Fondo Económico Mundial, por el fondo por los que financian a su vez el Foro de Davos. Es decir, tiene a un número importantísimo de políticos vendidos, es decir, son políticos traidores a sus patrias, a sus naciones, a su ciudadanía, traidores, gente que tendría que acabar en la cárcel. Pedro Sánchez tiene que acabar en la cárcel, tiene que acabar en prisión. Entonces, y después hay otro montón de políticos cobardes Sí. que no son capaces de elevar la voz diciendo, ojo, ¿cómo vamos a renunciar a que en tierras canarias o en el mar canario Claro. se pueda generar riqueza y elevar nuestra calidad de vida y nuestra riqueza, la riqueza del pueblo? No quieren entrar en eso porque van a ser señalados. Pero es que además imagínate, tan sencillo, un ejemplo, imagínate que te estás muriendo de sed y sabes que si haces así, en tus tierras hay yacimientos de Agua, y pozos vas a de poder agua. regar, vas a poder beber, tu familia va a tener riqueza y sin embargo te prohíben hacer un agujero para sacar ese agua. Pero, Pues con esto es lo mismo. pero Sandra, ¿tú te acuerdas lo que nos contó aquí Carlos Soler? Sí. Carlos Soler, que si ustedes no lo recuerdan, es un ingeniero de Camino, Canales y Puertos, Es verdad. especializado en obras hidráulicas, que fue director general de obra hidráulica en el gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife, el gobierno de Canarias, son una eminencia en esto. ¿Qué nos dijo? Que en Canarias hay agua de sobra para el regadío, agua de calidad, para el regadío y para el consumo. Pero ¿qué va a abrir ahora en La Gomera? ¿Qué se va a abrir en La Palma? ¿Qué se están abriendo? Pues se están construyendo desaladoras cuando hay agua. ¿Pero por qué? Porque la desaladora le va a aportar un promedio de medio millón de pesetas de comisiones, de euros. No, de pesetas, no de euros. No, me vino la peseta a la cabeza porque cuando había pesetas yo vivía mejor y los otros vivíamos mejor. Bueno, entonces eso estamos hablando de que hay corrupción, la corrupción que sufrimos en Europa, pero particularmente en España no tiene límites, no podemos mover tierras para ver si hay tierras raras que decía Sandra antes, yo que sé, en Almería, porque no interesa, porque la Agenda 2030 te está diciendo que tenemos que instalar una enorme cantidad de placas solares y una enorme cantidad de molinos de viento para generar una energía que es al final mucho más cara y encarece nuestra vida. Pero no solamente eso va a conllevar, como está sucediendo, que se eliminen tierras de cultivo y de ganado. Miles de hectáreas en la península ibérica se han eliminado, tieras de cultivo. Bueno, ahora se van arrancando. Bueno, ¿dónde era? No recuerdo qué provincia española, en Aranjuez, iban a talar 11.000 olivos centenarios. La oliva, la aceituna con la que se hace el aceite de oliva, que es oro para nosotros, somos el primer productor de aceite de oliva del mundo. Cuanto más viejo es el olivo, para que dé la mejor aceituna, si tienes 100 años, mejor. Van a arrancar olivos de 100 años, de más de 100 años, 11.000, para instalar allí una extensión de placas de energía solar.
Es decir, esto es un crimen, señores. Estamos permitiendo que mucha gente corrupta, industrias como las eléctricas, estén haciendo un negocio descomunal con estas instalaciones que están financiando en Europa a través de nuestros impuestos para que nosotros paguemos una energía más cara. Y encima estamos perdiendo la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria y la soberanía energética es de los dos valores más importantes que tiene una nación. Ser autónomos en cuanto al abastecimiento de alimento a la población y la energía con la que nuestra industria y nuestras casas se calientan, se iluminan, etcétera. Pues estamos perdiendo todo eso. Y lo estamos perdiendo porque hemos cedido a las políticas de políticos corruptos, a las políticas de la Agenda 2030. El otro día, el criminal, porque si tú amparas a un criminal, eres otro criminal, y me refiero a José Luis Rodríguez Zapatero. Si tú amparas a Maduro, tú eres otro criminal. Bueno, pues Zapatero estaba defendiendo a la Agenda 2030 como si fuera el único medio posible para que la humanidad se salve, para acabar con la pobreza en el mundo, etcétera, etcétera. O sea, es toda una farsa tremenda. Pues es muy importante que ustedes se informen. Y cada vez menos de las televisiones habituales, no como la nuestra, Ahora Televisión, nuestro programa desde la Recoba del Cielo por Montera, donde decimos cosas que ustedes no van a escuchar en ningún otro lugar. Volvemos en un minutito y vamos a cambiar el tema, vamos a hablar de cosas un poco más relajantes, vamos a hablar de la importancia que es estar en buena forma física siempre, pero sobre todo a medida que nos hacemos mayores. Estamos en 2 minutos de vuelta. Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el mercado Nuestra Señora de África, en el corazón de Santa Cruz. El programa que hacemos cada 15 días y que usted puede ver a través de Ahora Televisión, en TDT. Ahora Televisión es el medio audiovisual canario que más ha crecido en los últimos años. Y en Ahora Televisión hablamos de cosas que no va a escuchar usted en otro lugar. Es verdad, se ríe Sandra, pero es verdad. Y bueno, pues estamos aquí hoy hablando de muchas cosas. Y esta tarde, depende a la hora que ustedes nos vean, queremos hablar con una persona que sabe muchísimo de cómo mantenerse en forma. Está con nosotros Marga Mata, Capablanca. Todo con A. Todo con A. Todo con A. Marga ya ha estado con nosotros, porque es una persona, una profesional con una enorme experiencia y conocimiento de todo lo que tenemos que hacer para mantenernos en forma. Ella es ahora mismo profesora de Pilates en el pabellón Kiko Cabrera, pero su experiencia profesional es muy larga, hace muchos años, en muchas especialidades deportivas. Y por tus manos, que lo comentamos la otra vez que estuvimos en el programa, habíamos hablado que tú has podido tratar y poner en forma a más de 1000 personas. Sí. Porque son muchos años y tus clases siempre están llenas y van pasando gente. Sí. ¿No? ¿Cuántas personas habrás podido tú? Yo no te sé calcular, Jesús, pero se podrían decir miles. Miles, yo diría que miles. Ya desde los 21 años, 22 años hasta hoy, pues imagínate el tiempo que hace que yo llevo en esto, pasando eso sí por diferentes tipos de actividad. Ahora, pues sí, afincada en el Pilates, en ese mundo, pero anterior a esto, pues, bueno, tú debes de recordar algo también. Hombre, tanto, yo comenté, claro, yo comenté cuando estuviste con nosotros, y yo conocí a Marga precisamente en el gimnasio de las Indias. Exacto, y ahí se iniciaron, pues... Y estamos hablando de los... del mantenimiento... De los 90, hablamos de los 90, o sea que 30 años de experiencia... Después de las clases famosas de mantenimiento, pues empezó el mundo del aeróbic, el high y el low, que es el alto y el bajo impacto, el mundo del step, combinaciones y variaciones sobre step,
Después vino también el famoso body pump, también llamado body lift, en el que se trabajaba con varios materiales dentro de la misma clase. De acuerdo, me acuerdo. Estaba también el gap, glúteos, Sí. abdominales, piernas. Sí. Y así pues después la spinning, que es el ejercicio sobre bicicleta indoor. Uf, eso se o puso de outdoor, moda en pero una época, se creó una barbaridad. indoor, exacto, se creó indoor para estar, trabajar con bicicletas dentro de un área cerrada. Y así súmale el stretching, después las clases de fitness, después se empezó a traer el pilates, ahora se está viendo el barre, que es una mezcla también de pilates con ejercicios funcionales, y también tenemos, como no, se ve menos, pero también está el inside flow, que es un ejercicio, una combinación de ejercicios, todos mezclados entre sí, coordinados, con una respiración constante de entrada y salida de aire, enfocada toda desde el core, pero que proporciona una estabilidad y una flexibilidad enorme. Pues imagínate, ¿no? Sí, sí. Pues yo digamos que he pasado por casi todas esas Sí. materias, por casi todas. Pero además, fíjate, El yo... barre no me he aplicado en barre y tampoco en lo que es el inside flow, porque de los otros conocimientos que ya he adquirido, digamos que es una mezcla de los mismos, entonces te pones al día en un momento, ¿no? Porque la técnica siempre la tienes, y si la tienes y la mantienes, pues puedes ejecutar. ¿Y qué te parece el CrossFit, por ejemplo? ¿El qué? El CrossFit. El CrossFit, a ver, sí, pero no para todo el mundo. ¿Pero en qué consiste el...? Bueno, el CrossFit es una serie de ejercicios funcionales que van medidos en un tiempo, ¿vale? Normalmente son veloces, se hacen con una cierta velocidad y se hacen por serie, ¿vale? Pues el CrossFit puede abarcar, en una sesión de 50 minutos, puede abarcar diferentes grupos musculares, es un trabajo funcional, pero es más bien veloz. Es un ejercicio que requiere bastante fuerza y es de bastante intensidad. O sea, digamos Tiene que ejercicios de impacto. pero desarrolla también- potencia, por lo que Sí, veo. Sí. tiene ejercicios de impacto, como pueden ser los burpees, que puede ser un salto y hacer una... Tiene ejercicios de impacto, pero también tiene ejercicios muy anaeróbicos. Pero con esa cierta velocidad, pues requiere que la persona esté en bastante forma física. Yo diría que el CrossFit no es un entrenamiento para empezar, sino es un entrenamiento para una persona que ya lleve Un recorrido. un cierto recorrido, o personas que están buscando una meta, se están entrenando para, pues, porque quieren ser policías, por ejemplo, y el test de policía, el test físico, la prueba física es muy dura, entonces pues bueno, te vendría bien un entrenamiento tipo CrossFit. Pero Mira. pienso que para empezar no es el ideal. Mira, Marga, nosotros, cuando estuviste con nosotros hace unos meses, nos quedamos encantados de tu capacidad de comunicar todo lo relacionado. Bueno, en general tú comunicas muy bien, pero particularmente todo esto que estás hablando, ¿no? De la forma física, de qué cosas hacer. Y considerábamos muy importante, para hacer una pequeña labor social, que vinieras de nuevo a nuestro programa. Vamos a poner... Encantada. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver unas imágenes que son... Nos van a perdonar que las imágenes son de muy poca calidad, porque las hemos extraído de redes sociales y se ve que esa, en fin, es una extracción de una extracción, en fin. Pero ustedes vean y les vamos a contar qué se ve ahí para aclarárselo y lo comentamos. Miren las imágenes. Lifesaver right there, man. Jeez. Yeah, like they say, perfect timing. At the right place at the right time. Jeez. See that? Very good. Bueno, ustedes han visto a una señora que no se ve demasiado mayor, o sea, no es una anciana, ¿eh? Es una señora que puede tener 60 años, no es una señora de 88.
que en un momento determinado saca un cochecito con un bebé, el cochecito se le da, como ustedes ven, para abajo, la mujer va a tratar de evitar que se vaya porque se despista y se cae. Y el cochecito sigue rodando y ella se intenta levantar en un par de ocasiones para ir a por el cochecito y es incapaz de levantarse. Yo creo que ustedes lo han visto, no hace falta explicarlo. Afortunadamente, el niño, un señor corre y coge al niño y otro señor ayuda a levantarse a la señora. ¿Por qué hemos puesto estas imágenes? Pues porque eso es la muestra de hasta qué punto una persona puede deteriorarse físicamente, que se cae y no es capaz de levantarse incluso ante una situación de tal extrema gravedad. Me imagino que la señora tenía un chute enorme de adrenalina, pero sí, todo no se puso levantar. Entonces, yo creo, Marga, que llegar a esa situación, no vemos que sea una señora no iba con muletas ni nada, ¿no? Sí. Llegar a esa incapacidad física no debemos dejar que pase. Por nuestro bien y por nuestro entorno y por nuestra salud y por nuestra seguridad, por todo, ¿no? Sí, sí, bueno, que lo que hemos visto puede ser producto de varias cosas. Puede ser que esta señora pues no esté en una forma muy saludable, muy física saludable. Puede ser también un poquito que tenga que ver el sobrepeso, que el sobrepeso es muy importante porque afecta muchísimo a las articulaciones, Claro. sobre todo a las piernas, claro. Piernas, articulación en la cadera, rodilla, y en los pies, en los tobillos. Si tú no mantienes esa fisiología, esa musculatura fuerte, esas articulaciones se van a debilitar y pueden provocar pues pérdida de equilibrio, que caminemos mal, mucha escasez en la agilidad. ¿Vale? La motricidad se ve impedida. Incluso podríamos hablar de anquilosamiento también. Bueno, podría ser desde que tenga una baja condición física y podríamos también hablar del tema un poco del sobrepeso. Que esto, a medida que vamos cumpliendo años, se va a producir, sí o sí, se va a producir. En las mujeres, como en el caso de esta señora, que es una señora, pues se va a producir a mayor escala, porque estamos hablando de la llegada de la osteoporosis, estamos hablando de la llegada de la sarcopenia, que es la pérdida de esa fibra muscular, de esa masa muscular, que desde que ya tenemos 30 años, esa masa muscular, yo creo que se pierde en el orden del 1% anual. Sí, eso había oído yo. Entonces, si a eso Imagínate. le vamos a sumar tema hormonal, que va a llegar también a partir de los 40, si a eso le vamos a sumar pues que esa persona no se alimenta correctamente, que ya tenemos que empezar a ingerir más proteína de alta calidad, porque la síntesis de la proteína en el cuerpo también empieza a ser más difícil, sintetizarla, fabricarla en el propio organismo, y eso puede ser lo que le ha pasado a esta señora, un conjunto De de circunstancias. cosas que le han producido esa caída, que probablemente sea una mala caída, le cuesta levantarse, la tienen que ayudar, no está ágil, encima tenemos sobrepeso, también nos va a costar más levantarnos, entonces probablemente haya pues Mira, y un conjunto de cosas. una pregunta muy esperanzadora, cuya respuesta espero y sé seguro que va a ser esperanzadora para nuestros seguidores. Esa señora misma o cualquier otra o cualquier persona en esas circunstancias de falta de física, de forma física, esa señora tal cual se va a un gimnasio, se pone en manos de un profesional como tú y en sus clases es recuperable, puede adquirir una forma física razonable que le cambie la vida. Claro que sí. Claro que sí. Le va a cambiar la vida, lo va a notar enseguida. También influye mucho el empeño que esa persona le ponga y no hace falta empezar a grandes dosis, sino empezar poquito a poco. Hay que buscar lo que le venga mejor a cada uno. Todos somos diferentes. Incluso puede ser que los ejercicios que le mandemos a esa señora o a cualquier persona que empiece una actividad con una edad, pues no les venga bien, exacto,
que no le vengan bien, que ella no te dolore o que no te molestia, pues hay que encaminarla hacia otro tipo de ejercicio. Siempre es empezar con rutinas más lentas e irlas aumentando gradualmente, proporcionalmente, según vaya pasando el tiempo y veamos cómo va respondiendo esa persona. Por lo menos ese es mi pensamiento y esa es mi metodología. ¿Y no crees que la educación temprana también tiene Claro mucho que que sí. ver? Los hábitos en la familia tienen mucho que ver. El ejemplo. El ejemplo, por ejemplo. Y además, yo siempre he dicho, y se lo digo a mis hijos, que el ser humano está diseñado para estar delgado, no está diseñado para tener sobrepeso o esas obesidades mórbidas que hoy vemos como algo tan normal y que hay defensores de esas situaciones, ¿no? Porque creo que se ha polarizado todo, antes lo hablábamos, pero también se ha polarizado en temas de salud. Una persona con sobrepeso acarrea y degenera en miles de enfermedades, ¿verdad? Por O sea, supuesto. Y falta de calidad de vida total. Bueno, estamos hablando, yo lo voy a recalcar muchísimo, estamos hablando de un tema de salud. Sí. La obesidad no es el equivalente a buena salud, es el equivalente completamente a la mala salud. Y la mala salud, empezando por esa grasa que se almacena en el abdomen, que es súper perjudicial. La grasa visceral es muy perjudicial. Es una grasa que te lleva, pues, a tener enfermedades no solo crónicas, sino incluso podríamos hablar del cáncer. Ahí la verdad que yo tampoco me puedo extender porque no soy médico, pero desde luego sí lo hemos valorado y lo hemos estudiado. Sí. Y siempre se nos ha dicho lo mismo, que la grasa no es buen amigo, es el enemigo número 1. Como dice Sandra, lo tenemos que estar mamando desde la infancia y tenemos que ver el ejemplo, por supuesto, en casa. Eso sería lo ideal. Yo siempre digo, cuando uno es un bebé, come de una determinada manera. Cuando el bebé pasa a ser un niño, le empezamos a introducir otro tipo de alimentación más completa. Somos omnívoros. Cuando empezamos la adolescencia, estamos ya en un margen, digamos, ilimitado. Y cuando caminamos un poco ya hacia la madurez, es cuando notamos en muchas personas pues ese desajuste y ese, digamos, aumento de peso en varones, en hembras. Se ve, es la tendencia general. Y es lo que yo suelo oír siempre pues con la gente con la que estoy, la gente que me rodea. Que la tendencia general no, es subir de peso. Yo digo, claro, es la tendencia general porque estamos en un sistema, o sea, estamos comiendo de manera ilimitada. Sí. No nos estamos ni organizando ni nos estamos cuidando. En general, No lo comemos estamos mucho y haciendo, mal. Claro. Pero no ya solo es que comamos mucho más, Jesús, No, sino mucho que y mal, digo. claro, Mucho y mal, sí. sino que nuestro metabolismo también se va a ralentizar. Claro. Entonces, A medida que nos hacemos mayores, claro. tenemos que ir volviendo a la pauta de cuando éramos bebés. No exactamente, Sí, pero sí. tú me has entendido. Sí, o sea, totalmente, tenemos sí. que ir recortando, haciendo recortes y mirando qué es lo que nos viene mejor. ¿Qué es lo que nos va a venir mejor? Aminoácidos esenciales, buena proteína de alta calidad. Ya hablábamos antes. ¿Qué nos va a venir bien? Nos va a venir bien hidratos de carbono, pero complejos. No. No bollería industrial. Exactamente. ¿Dónde los encuentras? En la fruta, en las legumbres, cereales integrales. Los vas a encontrar. Claro. Y tú puedes llevar una dieta completamente balanceada, comer bien, saciarte bien y, ¿por qué no?, de vez en cuando, pues recurrir a esa tartita, ese dulcito o a ese chocolatito. Claro. Pero no hacerlo De una manera. de una manera Claro, pues, grotesca. Claro. Y vino todos los días y cerveza todos los días y me tomo 3 porque y cuando salgo me vuelvo loca y como de no. Racionemos esto, meditémoslo un poco y verás
Sí. que tu organismo te lo va y tu salud te lo va a agradecer. Agradecer. ¿Y sí, qué podrías mejorar tú? Porque habrás observado que Canarias tiene el Lo he índice observado, claro de que obesidad sí. infantil mayor de Tremendo. toda España. O sea, es una barbaridad. ¿Qué consejos darías tú o qué podrías, cómo podrías? Porque es que es verdad, lo ves, o sea, ves niños de 5 años obesos ya, Sí, sí, y sí. de 10 años obesos. Y que ya pueden hacer deporte, podrían Sí, es que- hacerlo. es que lo ¿Qué hemos consejos comentado. darías? Por ejemplo, imagínate una madre que no sabe cómo convencer a su hijo, pero a un niño me refiero infantil, no Bien. estoy Sí, hablando sí, de un sí, sí, adolescente, sino ¿qué consejos le darías a esas madres que Bueno, ven? en el programa anterior que estuve, les comenté que los expertos te dicen que a la edad de 5 años ya el niño debe de iniciarse Sí, en el deporte. perdóname, Marga. Lo primero que tiene que hacer un padre, una madre, un abuelo es que el niño no esté con el móvil así Lo primero. mientras que desayuna o mientras que come. Lo Primero primero. con 5 años no Sí, debe tener sí, móvil. sí. Pero que no coja el móvil Bueno, del yo padre, que pienso juegue ni en con lugar de 5 eso. Ni con 10. No, también, yo pienso lo Ni mismo. con sí. 5 ni con 10. Claro. Bueno, este artefacto es, yo creo que, vamos, Está haciendo en mucho memoria daño a la en las infancia. manos. Sí, sí, Es sí. peligrosísimo. En lugar de jugar a fútbol, Es estás peligroso. con el móvil en la Ah, mano. Pues claro, claro, claro. Pero entonces bueno, mi consejo, a eso me refería. y es un consejo pues a bien, es que estimulen a los niños a jugar como se jugaba antes, que hagan su deporte y que siempre, yo qué sé, Que se metan en equipos deportivos, por sí, ejemplo, exactamente, que se deportes de equipo, o bueno, en fin, cualquier cosa una gimnasia deportiva, artística, el fútbol, el baloncesto, apuntarlo el a voleibol, karate, apuntarle a la judo, ¿no? natación. Se sigue diciendo que los deportes más buenos, los mejores deportes del mundo, se sigue diciendo que son la natación y caminar. Fíjate, Por el bajo caminar. impacto que supone, porque la natación destaca por su flotabilidad, pero la musculatura, la intensidad en la que se mueve esa musculatura, bueno, pues iniciarlos en algo que a ellos les guste, que los motive, que los mantenga activos. Y después, pues como estábamos hablando, Sandra, del tema de lo que es comer, que los padres piensen en la salud futura de sus hijos y los inviten a conocer desde temprana edad lo que es bueno y lo que es malo. Claro. Claro, pero imagínate que yo te he visto, yo he seguido unos hábitos pésimos y ahora necesito convencer a mi hijo de 7 años que no le voy a dar nocilla, que no le voy a dar bollería industrial, los zumos son una porquería. Una porquería. ¿Cómo hago yo para Primero, yo siempre pienso que en la comunicación está todo. Entonces, comunícaselo a tu hijo. Y el ejemplo. Mira, mamá lo ha hecho mal, es el momento de empezar a hacerlo bien, fíjate, pues, y hablarle y explicárselo con ejemplos adaptados a su edad, pero ejemplos claros, fuertes. Puede ser un ejemplo fuerte, pero un ejemplo claro y que él lo pueda entender, que lo pueda asimilar. Mira, es muy, quiero esto, se nos ha ido el tiempo una barbaridad, qué barbaridad. Mira, una cosa importante que no quiero que eso no, ¿qué le recomendarías a personas que nos están viendo que tienen, vamos a hablar de 60 para arriba? Bueno, Y sobre todo personas de 70, que todavía es peor en el sentido de que han pasado más tiempo y están, ¿qué pueden hacer? pues ¿Qué pueden hacer? que busquen una actividad física, que hagan entrenamientos de fuerza, que hagan Los entrenamientos fuertes son muy importantes, ¿no? Muy importantes. de fuerza y de resistencia, que no solo hay que ir a un gimnasio a trabajar, que se puede hacer desde casa con el propio peso corporal, que hay una infinidad de ejercicios que se pueden realizar, desde apoyarse a una pared y empezar a hacer flexiones. Fíjate. Claro que sí, podemos agarrarnos a una silla y empezar a trabajar. Subir escaleras y en lugar de subir en ascensor, que suban las escaleras. Caminar cada día un tiempo. Claro, digo yo. que se motiven, que busquen gente con quien compartir el caminar por las tardes, porque también es importante el ejercicio aeróbico. Entonces, no te digo que te pongas a dar saltos, pero sí camina. Haz ejercicio caminando. Marga, y para alguien que te quiera seguir, alguien que te haya visto y quiera seguirte o contactar contigo o algo. Bueno, es fácil. Yo estoy en el pabellón, allí lo que estamos dando es pilates. El pilates que damos no es el pilates reformer, no es en cama, lo hacemos con elementos. Y para ello sí se requiere que tengas, pues que estés en facultades de sentarte, levantarte, incorporarte.
Sí, esa sería la opción, ¿no? O sea, la señora de las imágenes tendría que empezar con otra cosa. Sí, de otra manera. Sí, esta persona podría empezar pues haciéndole una gimnasia específica para ella, para comenzar. Podemos empezar con un ejercicio funcional, es muy sencillo, e irla introduciendo en el mundo de Pilates. También tenemos el Pilates Reformer, que se da en muchísimos gimnasios. ¿Ese cuál es? Y centros, el que se hace sobre cama. ¿Vale? Normalmente el especialista es un fisioterapeuta. Si no es un fisioterapeuta, es un experto en Reformer. La verdad que es maravilloso, porque la cama te ayuda muchísimo a empezar con el movimiento. Te va a ayudar muchísimo. Vale. Bueno, eso sería... Tú tienes en 30 segundos, ¿qué evolución más favorable has visto en tus muchos años de experiencia? Que has dicho, mira, me entró así un señor o una señora y salió así. Creo recordar que te conté el caso de Steffi, de Estefanía, que venía con muletas, y para mí fue, bueno, la operaron solo de una pierna y la otra pues se la pudimos rescatar con el ejercicio. Cuando entró tenía que... Esa musculatura, se pudo salvar de esa segunda. Qué bueno. Hemos visto cosas. Es una delicia escucharte hablar. Sobre todo posturales. Qué bueno, qué bueno. O sea que hay esperanza. Sí, yo creo que sí. Además yo creo que Marga transmite muy bien la esperanza, ¿no? En fin, es cuestión de voluntad también, señores. Si usted no tiene voluntad, ni tiene interés por su y bueno, buscar qué es lo que más nos gusta y qué es lo que mejor se adapta a nosotros. Pues a mí no me gusta trabajar con bandas elásticas o con barra y discos, con peso, pero me gusta trabajar con mi propio peso corporal. O me gusta trabajar pues con unas mancuernas más pequeñas, o me gusta trabajar en un aparato. Hay que buscar. Hay que buscar y empezar y continuar, no dejarlo. Todo menos dejarse llevar, ¿no? Más que sea 2-3 veces a la semana. Claro. Porque tu recomendación sería todos los días prácticamente. Yo pienso que todos los días se puede hacer un poquito. Wow. Sí. Vale, no importa que un día hagas un poquito más que el otro, pero todos los días un poquito. Vale. En fin, nos tenemos que ir, se nos ha ido la media hora volando. Una recomendación muy rápida: compren ustedes en el comercio local, compren ustedes en los mercados tradicionales, en el mercado Nuestra Señora de África, y pague todo lo posible en efectivo, porque nos quieren quitar el dinero en efectivo, y si nos quitan el dinero en efectivo y solo tenemos un euro digital, que es lo que pretende Christine Lagarde y todos esos golfos, van a hacer de nosotros unos esclavos. Pero nos vamos a ir hoy con una buena noticia, y es que en sus manos está, siguiendo las recomendaciones de Marga, conseguir una mejor calidad de vida, conseguir ser un señor mayor o una señora mayor y poder darse paseos y poder escribir las escaleras y subir la bolsa de la compra sin tener que llamar a alguien porque usted no puede. Seguro que lo puede hacer usted si se cuida. Muchas gracias, Sandra. Un placer, como siempre, Jesús. Muchísimas gracias, Marga, por tu visita al programa. Una delicia. Muchísimas gracias. Gracias, Alexi. Nos acordamos de ti, Norma. Nos veremos prontito. Sí. Gracias también, Cristo. Y nos vemos dentro de un par de 15 días. Gracias por estar ahí. Síganos en Ahora Televisión y en YouTube. Hasta la próxima.